Muy buenas tardes para todos y sean ustedes bienvenidos a su canal de filosofía. Recuerda que la bibliografía empleada para cada uno de los videos queda constatada en la descripción del mismo. Ten presente seguirme en mis páginas de Facebook e Instagram, te dejo el link en el primer comentario. El día de hoy nos reuniremos en torno al idealista alemán Schelling. Vamos a explorar algunos de sus conceptos introductorios como Dios, naturaleza y libertad. Hegel se desmarcó del panteísmo de la sustancia de Schelling, pues para este último, la unidad indisoluble entre lo subjetivo y lo objetivo es una identidad indiferenciada que se presenta de manera inmediata en el sujeto cognoscente. La subjetividad consciente es, al menos para Schelling, la vinculación irrestricta entre la individualidad racional del hombre con todas las fuerzas no conscientes del cosmos, que además se hacen carne y hueso en las pulsiones elementales humanas. Hegel fue en detrimento de las pretensiones metafísicas de los filósofos, más que todos los materialistas franceses, según las cuales las categorías de necesidad y libertad entran en contradicción mutuamente, y en la dimensión moral solo está pontificada la necesidad sin la libertad, como sería en el caso de Holbach, o la libertad desunida de la necesidad, tal y como la pensarían Berkeley, Hume y Kant. A su turno, Hegel hizo una valoración tremenda de los gérmenes de la comprensión dialéctica del nexo entre la libertad y la necesidad que se había gestado en la filosofía de los estoicos, de Spinoza, de Fichte y también de Schelling. Le inquietaba a Hegel la idea que tenía Schelling acerca de la necesidad como condición previa para la libertad. Sobre este respecto, valdría la pena analizar ciertas claridades. De la misma manera que la eminente tradición cartesiana, Schelling propuso como punto de partida al yo, pero amparado por los avances de la filosofía natural de su época, se deslindó del yo trascendental kantiano y del yo metasubjetivo de Fichte para posicionar su punto de partida en la unidad irrefrenable entre el sujeto y el mundo. En pocas palabras, Schelling atendería a una odisea cósmica, en donde las potencias universales hallarían su morada finita dentro del hombre como receptáculo racional y consciente de toda la potencia originaria del universo que coloca en pie y sostiene a todo cuanto existe. En términos de Schelling, la naturaleza es la expresión inconsciente del espíritu, es por así decirlo espíritu visible, en contraposición al espíritu que es naturaleza no visible. Hay una identidad entre la esencia y la existencia. La inteligencia, así concebida por Schelling, no estaría enclaustrada en meras abstracciones o categorizaciones del pensamiento, sino que tendría inserta dentro de sí la fuerza inmanente que la lleva a crearse y volverse a crear a sí misma de forma constante y continuada, atendiendo a un orden y a una belleza racionales. Este proceso de autocreación cósmica, de manera consecuente, decanta en contradicciones dialécticas que se suscitan al interior de la mente humana gracias a la necesidad de intuir y categorizar este movimiento expuesto en la totalidad de las cosas. La decisión entre sujeto y objeto resulta pues a la vista de Schelling una abstracción árida y funesta que cohíbe a la humanidad de conocer fidedignamente a cada parte del mundo como un fragmento de la totalidad y a la totalidad como un fin en sí mismo, cuya única finalidad realmente es su propio ejercicio de autorrevelación. La naturaleza, continuando esta línea de exposición, es un reflejo o contraparte de la actividad mental, y dicha actividad mental puede verse reflejada en el mundo objetivo a la manera de una autoconciencia. Schelling arguyó que si bien el mecanismo interno de la naturaleza es ciego, en este está circunscrita la racionalidad aún no consciente que pone en marcha al diseño universal. Hegel claramente bebió de esta fuente. El hecho de que Schelling pusiera sobre la mesa la necesidad de exhibir la razón inherente a las cosas fue de provecho para la inferencia hegeliana, que sentenciaba que todo lo real es racional.
Casi que como una reminiscencia gnóstica o platónica, Schelling apela a que la racionalidad es la sangre que corre a través de todas las cosas, la sustancia que se yergue al interior del corazón del ser de todo. Es un autoimpulso. La existencia finita, derivada de la sustancia primitiva que fecunda y da dirección a todo, debe ser entendida sola como un movimiento o proceso de posicionamiento de la propia razón. Schelling deriva sus reflexiones de Spinoza. Sin embargo, el resultado al que propende la filosofía de Schelling como un sistema de la totalidad no consiste en percibir a la materia y al espíritu como una unión inexpugnable de atributos que se presentan en el ser mismo, sino como el telón de fondo en el que lo absoluto precipita su expansión. El problema de Dios en Schelling es bastante difícil de analizar. Para él Dios es la unidad entre la libertad y la necesidad. Dios es en suma la síntesis armoniosa entre lo real y lo ideal. El desarrollo de la síntesis absoluta es un proceso constante. De acá radica la preponderancia que Schelling brinda al arte. En sus propias palabras, abro comillas, si el arte imita a la naturaleza, tiene que seguir el despertar del proceso creativo de la naturaleza y no solo tomar lentamente la carcasa externa de las cosas para transferirla a una pintura igual de vacía en un lienzo. Solo fue para la mente profunda de los griegos, en donde por todos lados emergía el trazo indeleble de la esencia universal y la naturaleza, en donde se presentó a muchos dioses. Si miramos a las cosas, no con la referencia de la esencia que contienen, sino con la referencia de su forma vacía, no nos comunicarán absolutamente nada a nuestra mente o a nuestro corazón. El arte para Schelling es entonces la primera revelación del infinito. Ese tipo de intuición sensible permite abocar hacia la esencia de las cosas. Lo intuido según esta aseveración se vuelve idéntico con aquel que intuye. En el momento de la intuición no estamos inmersos en el tiempo, sino que el tiempo está inmerso dentro de nosotros. Sobre esta intuición intelectual, Schelling pretende conocer a Dios, que es la esencia de todo y la unidad que cohesiona a lo múltiple. La teología de Schelling podría resumirse en los siguientes términos. Dios es la razón absoluta que no está coaccionada por nada desde fuera. Las cosas son una revelación de la existencia misma de Dios. Por consecuencia lógica, las cosas, al gozar del fundamento de la plenitud ontológica, son por sí la prueba máxima y autosuficiente de la existencia de Dios. Por fuera de todas estas partes que se alimentan de la base de la identidad absoluta, no existe nada. Para que lo absoluto exista, debe entrar en el rango de lo finito y permanecer en este espectro de forma inmanente. En consecuencia, la esencia absoluta se autoobjetiva a sí misma y se va perfeccionando a medida que avanza en la escala natura. Lo absoluto, en todos sus productos reales, es idéntico a sí mismo. Lo real y lo ideal, por ende, son idénticos en lo absoluto. El sujeto y el objeto, la naturaleza y el espíritu consciente, son idénticos en este hogar del absoluto, y es sólo a través de la intuición intelectual que se hace plausible reconocer la identidad. La naturaleza está enraizada en un sistema que prefigura la legalidad, el orden y la armonía. Por ello, ella misma pone el órgano trascendente del entendimiento para comprenderse a sí misma. Schelling de esta forma derriba la ruptura entre el sujeto y el objeto. La naturaleza, debido al movimiento constante, no se detiene a sí misma hasta formar organismos complejos y en última instancia inteligentes. El Dios de Schelling no es una deidad muerta, sino una divinidad absolutamente viva. Dios se da al mundo y emprende el camino de vuelta hacia él. Para Schelling, la naturaleza precede al hombre, pero poco a poco lo va divinizando. El ser humano guarda dentro de sí las diferentes etapas del desarrollo natural, desde su certeza sensible más rudimentaria hasta la ascensión hacia una autoconciencia divina. Así como la naturaleza está ceñida a un orden universal, de esta misma manera lo está el yo y sus representaciones. La armonía del mundo y la armonía de la subjetividad están emparentadas desde el principio, y esto es un hecho que no se debe esquivar.
Es claro que en ese ejercicio de representarse al mundo no se podría simplemente categorizar en gélidos esquemas, sino que habría que buscar esa sustancia viva. La libertad para Schelling es actuar según principios absolutos y siguiendo al orden y a la providencia universal. Entonces el mal sería zambullirse de lleno en una práctica netamente egoísta, yendo en detrimento del bien común y el sentido universal que éste reviste. Al fin y al cabo, y en pocas palabras, la libertad estribaría en la realización de Dios en la historia y en seguir el plan de éste. Espero que si te ha gustado el video te suscribas, nos veremos en una próxima ocasión.